Buen día, Dios los bendiga y los guarde. Te doy la bienvenida a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Oseas en el capítulo 13, el versículo 14. Repito, Oseas 13, 14. Es de los libros de los profetas menores, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Así que pueden poner pausa si quieren buscarlo en la Biblia que tengan a la mano, o bien aquí podemos leer juntos. Repito una última vez, Oseas 13, 14. Y dice: de la mano del sepulcro los redimiré, de la muerte los libraré. Oh muerte, yo seré tu mortandad y seré tu destrucción. Oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Sé que se puede leer más, pero quiero concentrarme en ese versículo ahorita específicamente. ¿Qué está diciendo esto? No me canso de repetir que Jesucristo viene en toda la Biblia, no solo en los evangelios, no solo referenciado en las cartas paulinas y en las universales, y como una aparición nuevamente en Apocalipsis, sino que Jesús aparece a través de todo el Antiguo Testamento. Y aquí podemos ver esta profecía que él cumple cuando resucita. Él dice: de la mano del sepulcro los redimiré, de la muerte los libraré. Dice: oh muerte, yo seré tu mortandad y seré tu destrucción, oh sepulcro. Significa que él venció a la muerte. Él murió, sí, Jesús murió, pero resucitó y con eso la venció. Y no solo que él la venció, sino que él va a compartir con nosotros esa victoria. Por el momento, todos los que han muerto, desde Abel hasta el último hombre que haya muerto, o incluso pues si ahorita siguen muriendo más personas, todos siguen muertos. Ninguno de los que pues ha muerto desde siempre ha resucitado, y así va a tener que ser hasta el día en que el Señor designe. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe, y sería muy necio intentar saberlo, porque Jesús dice: el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, aquí lo que importa es ver que Jesús, desde antes de que él naciera, ya había prometido librarnos de la muerte, del sepulcro, no dejarnos ahí abandonados. Entonces, así como Jesús él mismo venció la muerte, él mismo en su cuerpo resucitó, él nos va a librar también. Claro, vamos a tener que morir, al menos físicamente, o sea, en esta vida temporal, sí nos va a tocar morir, pero la esperanza va a ser que vamos a volver a resucitar. Y eso es lo importante en todo esto, tener la esperanza de la resurrección. Si no tuviéramos esa esperanza, se puede decir que nuestra fe se caería a pedazos. De hecho, el creer en la resurrección de los muertos es muy básico, es elemental en nuestra fe. Si no creyéramos en la resurrección, prácticamente no valdría la pena creer todo lo que estamos creyendo. Todo, de hecho, eso hará que todo se caiga. Y es muy importante no quedar como los saduceos. Ese es el único punto, o uno de los únicos puntos en los que podríamos estar totalmente de acuerdo con los fariseos. Los fariseos creían plenamente en la resurrección de los muertos. Los saduceos no. Por eso cuando los saduceos le plantean a Jesús: oye Jesús, imagina, vamos a plantear esto, que una mujer se casó con un hombre, pero a contexto, porque tampoco les puedo explicar esto nada más así. Cuando estamos en el Antiguo Testamento, cuando una mujer se casaba con un hombre, pero su esposo moría sin dejar hijos,
Entonces la mujer se tiene que casar con el siguiente hermano de su marido y tener descendencia. Entonces, si se casó con el hermano mayor, pero se muere el hermano mayor, se tiene que casar con el siguiente hermano, y los hijos que tenga ese hermano, pues tenía que tenerlos a nombre de su hermano mayor. Pero claro, eso era parte de la ley mosaica, no, ya no aplica con nosotros. Aquí el asunto es que ya sabiendo esto, o sea, teniendo esto como contexto, si se moría el hermano, o sea, un hombre, su hermano menor se tiene que casar, siguiente más bien se tiene que casar con esa mujer. Ahora, los saduceos lo que planteaban era, si una mujer sigue siguiendo la ley de Moisés, si una mujer se casa con un hombre, pero ese hombre se muere y se casa con el siguiente hombre, pero el hombre también se muere y se casa con todos, o sea, se casó con los 7 hombres y todos murieron. En el cielo, de quién va a ser esposa, y es donde Jesús les dice, ya para comenzar, ya están reprobados. O sea, para comenzar, fallan, yerran porque ignoran las escrituras. Jesús les habla de la resurrección de muertos y le dice que allá no seremos dados en casamiento, seremos como ángeles. Entonces ahí está un primer punto de erraremos, vamos a equivocarnos en lo que creamos y en lo que practiquemos si ignoramos las escrituras. No es un ejercicio o no es una campaña de propaganda de tienes que saberte toda la Biblia de memoria, que sería bueno, pero no hay algo en la Biblia que diga que tiene que ser tajantemente así. Mucha gente ha muerto sin saberse toda la Biblia en memoria, sin saberse la Biblia en memoria más bien, y aún así ha podido tener acceso a la presencia de Dios. Entonces yo no puedo decir que cómo se notará que son mis discípulos si se saben toda la Biblia. No, es si tienen amor unos por los otros. Entonces aquí es importante conocer, sí es importante conocer las promesas porque aquí podemos ver, tener un certificado que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es Dios, que Jesús ya estaba profetizado desde hace antes. Esto no se trata de enseñarles algo por curiosidad, se trata de enseñarles algo para ver los certificados de Jesús. Porque yo sinceramente cuando era niño, ¿y cuál niño? Cuando aún era adolescente o joven, ya a mis 17 años, yo ignoraba todas estas cosas que es Jesús en realidad. Ignoraba, yo no sabía que Jesús aparecía en el Antiguo Testamento. Para mí Jesús solo aparecía en los Evangelios y un poco en Apocalipsis, pero mi ignorancia de Cristo era tan grande que para mí la Biblia era un libro de hechos históricos y de repente nace Jesús, muere, resucita y sus hombres siguen trabajando. O sea, básicamente para mí eso Jesús aparece al final. Ahora entiendo que Jesús aparece en toda la palabra de Dios, no solo en los evangelios, no solo en Apocalipsis, aparece en Génesis, o sea, en la ley mosaica, en los libros históricos, en los poéticos, en los profetas mayores, en los profetas menores, en las cartas paulinas, en las cartas universales, en toda la Biblia aparece Jesús, no solo en los evangelios, no solo en Apocalipsis. Claro, lo más básico para saber de la Biblia sería los evangelios. De hecho, si una persona estuviera moribunda, o sea, que no le queda mucho tiempo de vida, yo le recomendaría ni siquiera leer el San Mateo, como muchos dirían. Yo le recomendaría leer San Juan. Es el evangelio más diferente a los otros tres. De hecho, los otros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se les conoce como evangelios sinópticos, porque sus escritos, sus relatos son muy parecidos. No son los mismos, o sea, no es una copia porque está escrito en diferente orden y algunos acontecimientos, los acontecimientos que uno no dice, si lo dice el otro, aquí se complementan. San Juan es un evangelio muy diferente porque habla, ¿cómo decírselos? Toca muy directamente el tema de la deidad de Cristo. No separa el hecho de que Jesús sea, no solo, o sea, muchas veces se nos hace muy fácil nada más decir hijo de Dios. Sí, es correcto. No puede decir que es incorrecto lo de hijo de Dios. Pero hay que dejarlo claro. Jesús es Dios.
Y eso es algo que enfatiza mucho San Juan en su evangelio. Y no solo en el evangelio, sino que en su carta universal, perdón, en sus epístolas, porque él tiene 3 epístolas, también eso lo deja claro. Y en Apocalipsis, porque Apocalipsis, recordemos, también fue escrito por el profeta, bueno, por el apóstol Juan, que también puede ser profeta, pero es más apóstol, es un grado más alto porque él caminó y estuvo con Jesús. Entonces, en los escritos de San Juan podemos ver mucho acerca de la deidad de Jesús. Entonces, si yo quisiera hablarle, recomendarle a alguien que ya no le queda mucho tiempo, leer algún libro de la Biblia, le dijera, lee el Evangelio de San Juan. Es muy básico, muy directo. Si la Biblia se trata de Jesús, Juan toca directamente a Jesús, diciendo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y qué tiene que ver con esto? Mucho. ¿Quién nos libró de la muerte? Jesús. Y aquí es lo que... Y Jesús es referenciado aquí. De la mano del sepulcro los redimiré. De la muerte los libraré. Oh muerte, yo seré tu mortandad. En la versión más reciente dice, muerte, seré tu muerte. O sea, yo voy a acabar contigo. Esta maldición de muerte se acabó con Jesús. Jesús fue hecho maldición en la cruz. O de otra manera sería, Jesús fue maldito en la cruz. El mismo Padre lo maldijo. Y lo maldijo para que ahora nosotros pudiéramos ser bendecidos con la vida eterna. Y lo repito muchas veces, es el peor trato que se ha hecho, que muera el justo para que los injustos vivan. Es el peor trato. No veo cómo Jesús gane. Uno dijera, pues Jesús ganó gloria. No, no creo. Jesús no necesitaba esa gloria. Jesús ya tenía suficiente gloria de los ángeles y de su creación. Jesús no necesitaba la gloria de los hombres. O no es como que dijéramos que si Jesús hubiera mandado a Adán y a Eva al infierno, Jesús se hubiera quedado con ese vacío de gloria. Jesús no necesita algo de nosotros. Lo hizo porque Él es bueno. Simplemente por eso. Él no necesitaba de nosotros. Y saben que eso para mí es mejor noticia, saber que Él no nos necesitaba y nos salvó sin necesitarnos. Porque plántense esto. Si Dios nos hubiera salvado porque nos necesitaba, significa que nos salvó por interés. O sea, que solo había algo que le interesaba. Y el día en que dejemos de dar, o sea, de ser de relevancia para Él, ya no nos va a ayudar. Sin embargo, esto para mí es muy esperanzador. Saber que Dios, no necesitándonos, nos salvó, eso es esperanzador. Eso es muy bueno para nosotros, es más que bueno para nosotros. Entonces Jesús nos redimió de la muerte, nos libró, y Él fue la muerte de la muerte. Es muy importante saber esto. Digo, no se trata nada más de saber por saber, porque si uno solo conoce en los escritos de la Biblia, pero no sabe qué significan, es donde estamos perdidos. Solo estamos memorizando datos, pero sin contexto. Pero sin embargo, cuando entendemos que estos escritos ya apuntaban a Jesús, es donde más podemos dar gloria a Jesús. Donde más podemos decir, Jesús, tú ya te manifestabas a los hombres antes de haber nacido. Ciertamente tú eres el Todopoderoso. No eres un simple gran profeta o el mayor hombre de Dios, sino que tú eres Dios. Y tú no solo mereces la honra, sino que mereces la gloria y la adoración de los hombres. Si en Hebreos lo dice, que los ángeles le adoran. Si los ángeles le adoran, ¿qué nosotros no debiéramos estarle adorando? Entonces, eso es lo importante, conocer este pequeño versículo, pero que tiene mucha información. Jesús es la muerte de la muerte. Y eso lo deja muy claro. Incluso en Apocalipsis, él está hablando al apóstol Juan y le dice, yo que estuve muerto y ahora vivo por siempre y para siempre. Significa, sí, morí, pero ya no. Y ahora vivo para siempre. O sea, ya no va a tener una segunda muerte Jesús. Solo una muerte fue necesaria para que Jesús pudiera salvarnos. O sea, tuviera ese derecho legal de salvarnos.
Muchos dijeran, ¿por qué simplemente pues Dios no nos perdonó y ya? O sea, pues así que nos quedemos de amigos. O sea, que simplemente hay que pensar esto. Si a usted le chocan un auto y lo compró nuevecito, no se diga, o sea, de agencia totalmente nuevo, limpio, y alguien se lo deja, se lo choca y se lo deja como, no sé cómo se utiliza, cómo se dice ese término, pérdida total. Si se lo deja en un estado de pérdida total, no se puede recuperar. Digamos que le salió unos 500,000 pesos, no sé en qué país estés o de qué parte seas, digamos que te costó 500,000 pesos, digamos que 100,000 dólares, puede ser una cantidad exagerada, pero digamos 100,000 dólares te costó tu auto, una cantidad exagerada. Y la persona que te chocó aún tiene el descaro de decirte, pues mira, sí, perdón, pero no tengo el dinero, ¿me perdonas? No más así. Creo que cualquiera de nosotros tendría el sentido común de decirte, no, págame el auto completo. ¿Tienes seguro? ¿Tienes algo? Porque quiero recuperar lo que invertí. No quiero perder ni un solo centavo de lo que invertí. Entonces, es justo que el afectado reclame lo que le pertenece. Totalmente justo. Y lo justo sería que si no le paga, que lo mande a la cárcel. Es totalmente justo. No está siendo malo el tipo que le está exigiendo la devolución, ¿cómo se dice? La recuperación. No se me perdió esa palabra. La reposición. No, no es malo. De hecho, es justo el pedir que te repongan algo que perdiste. ¿Y creen que así de simple? Pues nomás perdóname y ya. Claro que no. Alguien tiene que pagar. Pero claro que esa persona puede pagar si la cuota se cubre. Digamos que si el auto costó 100,000 dólares, digamos, pero alguien más viene y paga los 100,000 dólares, es más, no le paga 100,000, le paga 1,000,000 de dólares, la cuota ya quedó pagada. ¿Ya? Y no puede, y ya, o sea, quedó liquidado. Pero claro que el sujeto, el que chocó, debe aceptar que sí hizo mal y agradecérselo al que le pagó la fianza, al que le pagó lo que debía. Nosotros a Dios le fallamos. A partir de que Adán y Eva pecaron, Dios estuvo peleado con nosotros. Y aún sigue estando con aquel que no se arrepiente de sus pecados. A partir de que Adán y Eva pecaron, la humanidad cayó. Y el único que podía pagar perfectamente, y no solo pagó perfectamente el precio, sino que hasta dejó la cuenta más que pagada, fue Jesús. Entonces nada más decirle a Dios, mira, no necesito a Jesús nomás, y si me perdona nomás y ya, o sea, así, ya solo muestra que tenemos un cinismo tan grande que no queremos arrepentirnos. ¿Y qué tiene que ver con el versículo? Claro que tiene que ver mucho. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, todo este versículo queda invalidado. Él no nos va a librar de la mano del sepulcro, no nos va a redimir de la muerte, no nos va a librar, y Él no va a ser la muerte de nuestra muerte. Si es que no creemos en Jesús. Digo, toda la Biblia tiene que apuntar, o sea, bueno, más bien, todo lo que sepa en la Biblia debería apuntar a Jesús. Si solo apunta para decir, qué bonito principio, o como una frase motivacional, pierde sentido. No estoy diciendo que está mal tener frases de la Biblia y de hecho sería muy bueno tener frases de la Biblia colgadas en las paredes de la casa, del techo, donde puedas. Pero si perdemos el sentido, si solo lo vemos como un adorno, pero se nos olvida que estas frases apuntan a Jesús, es donde perdimos el sentido verdadero de la Biblia. Entonces sí necesitamos que Jesús sea nuestro redentor. Primero aceptar que hemos pecado y confesar nuestros pecados a Jesús, decirle que aceptar que hemos pecado y pedirle que nos perdone de corazón y que nos transforme y que Él sea nuestro Señor. Muchas veces decimos, aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, que lo aceptemos como Señor mejor. Porque Salvador es muy fácil decir, sí, sálvame, pero no te tengo que obedecer. No, hay que comprometer a la gente y comprometernos primero nosotros a tener a Jesús como nuestro Señor, nuestro amo supremo. No nada más como el superhéroe que nos salve, sino como nuestro
Señor supremo, nuestro amo, nuestro dueño. Necesitamos eso para que Él sea nuestro redentor, que Él sea la muerte de nuestra muerte. Entonces, yo los invito a que cada vez que leamos la Biblia busquemos cómo eso nos puede apuntar a Jesús. Que no se nos olvide para qué leemos la Biblia. Y el propósito es encontrar a Jesús a través de ella y tener un encuentro con el Espíritu Santo a través de la Biblia. Porque si Jesús nos dejó el Espíritu Santo como su mayor herencia, entonces hay que buscarlo por medio de las Escrituras, no por medio de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos o sueños, sino que nuestra fuente principal, nuestra inspiración, sea la misma Biblia. Espero que esta palabra los haya bendecido, que los edifique, los llene de la presencia de Dios, y no es porque sea mi palabra, sino porque es la palabra de Dios. Por eso se las pongo aquí en pantalla, que la puedan repasar en esta versión o en la que tenga la mano. Pero espero que sea de bendición, que los edifique un poco más al menos, y que esto los lleve a tener una experiencia más cercana con Dios, que puedan encontrar el Espíritu Santo a través de sus escrituras. Porque si el mismo Espíritu Santo fue el que inspiró las escrituras, por medio de las escrituras es que el Espíritu Santo nos puede hablar. No necesitamos pedirle que nos dé revelación nueva o sueños nuevos, que sí los puede hacer, pero lo más importante es que el Espíritu nos hable a través de la misma palabra de Dios. Entonces, con esto concluyo la palabra de hoy. Espero que los bendiga, que los acerque un poco más a Dios, a Cristo mismo, que nos santifiquemos un poco más con esta palabra y que con todo lo que sepamos le demos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga y los guarde grandemente.